Madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de RCR 750 y su programa Aquí se habla libertad. Bienvenidos hoy miércoles 12 de junio. Como siempre, agradecidísimos a la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y aquí con ustedes Rocío Guijarro, Víctor Maldonado y nuestro invitado de hoy, el comunicador social con posgrado en mercadeo y ahora autor de su primer libro, José Luis Briceño, que será nuestro invitado el día de hoy. Víctor, ¿estás por allí? Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a nuestro invitado, el periodista Briceño. La verdad es que yo estoy encantadísimo, Rocío, con este invitado. Sobre todo quiero preguntarle si es hijo del gran actor Rafael Briceño, ese que tuvo un papel así de esos esplendorosos cuando él hizo de Gómez, ¿no? En las series en las telenovelas. Precisamente, Víctor, antes de que entráramos aquí al programa, yo conozco a José Luis desde hace muchísimo tiempo. Fue director de medios de Procompetencia y ha participado en varios de los seminarios que se dice de economía para periodistas. Y hoy, antes de entrar al programa, me acabo de enterar por Jackson Vargas, de aquí de Radio Caracas, que es el hijo del excelentísimo actor muy recordado Rafael Briceño. Qué placer. Además que a mí siempre me pareció un hombre con una serenidad. Yo lo que quiero preguntar, hay que comenzar por allí. ¿Cómo era tu papá? Porque la imagen que transmitía era de un hombre sereno, tranquilo, de ejemplar, modélico, además de ser un artista que por lo menos a mí me acompañó buena parte de mi infancia y adolescencia. Buenos días, Rocío, gracias por la invitación. Buenos días, Víctor, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Pero tú con tu papá. Vamos a comenzar con mi papá, pues el libro está dedicado a mi papá. Ah. O sea, lo primero que yo pongo allí en el libro, a mi padre, el actor Rafael Briceño. En cuanto a tu pregunta, lo de Gómez, mi papá era un hombre fundamentalmente de teatro. Yo viniendo para acá, yo lo recordaba, porque yo llegué muy puntualito a recoger a Rocío, y yo digo, bueno, ¿de dónde yo soy tan puntual? Y es que mi papá era muy puntual, y yo soy puntual. Y esa puntualidad viene del teatro, yo creo. Él llegaba a sus grabaciones siempre a tiempo, pues, a la hora que le pautaban, y bueno, los demás llegaban tarde, y bueno, las cosas de la televisión, pues. Él era un hombre muy sencillo. Tenía su ego, pues claro está, pues como todos los actores, pero dentro de el ego de primer gran actor que fue él, yo creo que fue el actor más importante de la segunda parte del siglo XX venezolano, actor de teatro, y estuvo a cargo él fue el primer actor de la Compañía Nacional de Teatro y fue fundador del nuevo grupo, que era el Teatro Alberto de Paz y Mateos, que mucha gente lo recuerda. Claro, pues, o sea, con Cabrujas. Eran con Cabrujas, Chalbó, Isaac Chocrón. ¿Cómo se llamaba, no? El otro actor de acto cultural. Bueno, era sí. Bueno, entonces él lo que te decía, pues era un hombre muy sencillo en esos términos, pues, pero obviamente se comportaba como un gran actor, y bueno, la gente lo recuerda mucho. Ahorita estábamos hablando, Rocío y yo, de la Cátedra del Humor, porque yo me imagino que muchos venezolanos recuerdan esa primera Cátedra del Humor. Ellos hicieron un espectáculo que se llamó algo con la cursilería, el ramillete de la cursilería universal.
Ahí estaba el Zapata, estaba Roberto Hernández Montoya, estaba Miguel Delgado Esteve, estaba mi papá y estaba esta Manuelita Selver. Y bueno, ese fue un espectáculo que después lo llevaron al nuevo grupo, cumplió una temporada. Ese fue un espectáculo muy, muy recordado, que la gente se reía, pero muchísimo. Pues eso fue una de las estrellas de ese primer año de la Cátedra del Humor. Entonces ustedes me dirán. Así es. Bueno, sí, qué maravilla, de verdad. El maravilloso conocerte y conocer a través del hijo a ese padre, bueno, a esa figura pública del siglo XX que nos acompañó y lo hizo tan bien, sí, y que nos refiere a un país que yo no sé en qué medida hemos perdido. Tú conversabas y yo decía, bueno, ¿en qué momento perdimos el sentido de humor? ¿Y en qué momento este país se volvió tan irritado? ¿Y en qué momento los líderes perdieron ese contacto con el país, que era capaz de reírse de todo y de todos? ¿Qué pasó? Fíjate que precisamente, Víctor, José Luis escribe este libro, su primer libro, como él dice, dedicado a su padre, pero que es bien interesante porque él le puso como título Clásicos de 3 décadas venezolanas, los 70, los 60, 70 y 80, ¿no? Y él reúne ahí en ese libro, que ya nuestros oyentes y nuestra audiencia lo pueden adquirir por Amazon por los momentos, y luego pues se publicará aquí en Venezuela. Recoge 28 crónicas periodísticas en las que el lector recorrerá un itinerario político, cultural y sociológico muy diverso, que lo ayudará a reencontrarse con el pasado histórico de una Venezuela que en medio de una democracia pujante se fue consolidando mediante la política y siempre mantuvo en su imaginario colectivo una adoración por la personalidad autoritaria y la idea de la sonada militar. Así empieza el libro de José Luis, y empieza, que ya nos contará Víctor, estos relatos tan interesantes. A mí me gustan mucho los libros de crónica, porque te van situando como que en momentos clave de la historia de un país y contadas de una manera muy amena. Cuéntanos, José Luis, ¿por qué? Bueno, ni te cuento cómo comienza el capítulo 1. Sí. Cuando empiezo yo a leer el capítulo 1, sucede que hay unos cuadros sí, que se empiezan a mover porque era una elaboración con carne que se empieza a descomponer, ¿no? Ya por allí uno queda atrapado, ya no sé qué hacer con mi vida si no termino de leer este capítulo, que era cuál es la consigna, el capítulo 1, primera parte, la década del 60. Sí, qué bueno que dice José Luis aquí que te metiste en Amazon. Sí, no, voy a aprovechar de hacer la cuñita, pues los 2 primeros capítulos son gratis. El libro lo pueden ubicar allí, bajo el nombre de José Luis Briceño, o ponen Clásicos de 3 décadas. José Luis Briceño R, sí. O si no se le complica a uno la vida un poquito. O pones más. clásico de 3 décadas venezolanas, no, ni siquiera hay que poner 60, 70 y 80, pero a mí me sale con Clásico de 3 décadas venezolanas. Sí, ese primer capítulo es una crónica en paralelo que cuenta un poco las insurrecciones, los intentos de golpes contra Betancur, y habla del cigarrillo Lido. Entonces yo combino las dos cosas, como en vista de que ese es un tema de las insurrecciones que lo han tratado mucho, y uno tiene que buscar la manera de hacer. Ese libro es un libro corto, son 200 páginas, y yo me preocupé mucho porque fuera un libro ameno. Y en los primeros capítulos hay humor, ya después la cosa se va poniendo como más amarga, más seria, entonces hay otro tipo de manejo del lenguaje, pero en estos primeros capítulos hay algo de humor. Y ese capítulo yo creo que quedó redondo, no sé si lo habrás leído completo, y está la historia porque Lido desaparece, pues entonces Lido desaparece producto de un rumor. ¿El cigarrillo? El cigarrillo desaparece. Me acuerdo de la propaganda. Lido. El cigarrillo. Lo que pasa es que Rocío fumaba, pero no. Rocío, no puedes seguir fumando así en mi presencia. Nunca. Bueno, entonces él se corre un rumor que dice que el cigarro produce cáncer, pues un rumor debido a que como se vendía tanto,
El cigarro tenía mucho, era el número uno, pues, era un cigarro, Así es. un cigarro que todo el mundo lo solicitaba. Y yo conocí al publicista que hizo esa campaña, y él me decía que precisamente pues la idea era ir con la noticia, pues, y era una Venezuela muy convulsionada, y entonces uno ve aquellos personajes. Yo recuerdo una cuña que están dos personajes, que esa no la conseguí en YouTube. Están dos personajes hablando en un poste, y de repente viene el intruso y les dice: ¿cuál es la consigna? Pero es así sí. como en secreto. Era como un secreto. Es el silencio postdictatorial, pues, de que habla mucha gente, pues, que la gente se acostumbró a cuchichear y hablar bajito, pues. Entonces, Exacto. él parecía decirle: mire, hay una nueva época. Este cigarrillo, pues, ustedes pueden pedir lo que les dé la gana. Llegó la democracia, pues, y entonces pidan lo que ustedes quieran, pues. Eso es un poco Ahora, lo mira, que yo quiero quiero decir. felicitarte porque es que la primera línea del primer párrafo del primer capítulo tiene una belleza espectacular. En los primeros años de la democracia, el rumor perturba el silencio postdictatorial. Una frase bellísima, maravillosamente bien elaborada, que invita, como los buenos cigarrillos cuando Rocío fumaba, a fumárselo completo, a leerse completo el capítulo. La propaganda de la señora gorda también no era Sí, del sí, sí, Guido. esa gorda nos estripa. Y Esa la gorda nos pide Por favor, Bolívar. señora gorda, con respeto por los gordos. Sí, con respeto. Pero es interesante cómo va vinculando José Luis este tipo de cosas con lo que era la situación política, pues, y la situación de salir de la dictadura, pero sin embargo sales, pero todavía no sientes que puedes respirar la libertad que te va a traer la democracia, ¿no? Bueno, mira, ahí hay un capítulo que es sobre Pérez Jiménez, que evidencia un poco eso que tú comentas, ¿no? El capítulo se llama, tiene que ver con Pérez Jiménez, y lo interesante es que ahí hay un comentario que yo hago sobre lo que significó Pérez Jiménez, el momento que estaba ahí. Ese capítulo se llama, ¿dónde estará? Bueno, pero Espérate. cuenta a ver qué es lo que tú quisiste transmitir ahí para nuestra audiencia. Bueno, allí lo interesante de Pérez Jiménez es que Pérez Jiménez, yo no sé si recordarán, a él lo ponen preso, lo extraditan, y él está 4 años en prisión. Y entonces, a propósito de esta pregunta de Rocío, él lo sacan, pues la persona el abogado que era Sierra Alta, hace un buen trabajo, y la condena que le dan es de 4 años, ¿no? Y de los 12 miembros de la Corte Suprema de Justicia que tuvieron que decidir sobre ello, 4 se abstuvieron porque ellos pensaban que la pena debería haber sido de 14 años y no de 4. ¿Qué pasa allí? Que Pérez Jiménez sale y él se quiere ir para España, fundan el partido, yo no me acuerdo cómo se llamaba el partido, pero lo cierto es que el hombre saca un caudal de votos increíble. Justamente en el mismo año, eso fue en las elecciones de 1968. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre, que acaba de salir de allí, tiene 10 años de democracia, saca una cantidad de votos horrorosa, igual a lo que sacó Larrazábal y lo que sacó Bular Pietri en las elecciones pasadas? Él fue un fenómeno electoral. Y entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿qué pasó con el país? En Caracas arrasó el hombre. Un tipo que lo acaban de condenar, que no gastó una locha en campaña electoral, da ese batacazo. ¿Qué es eso? ¿Qué hay allí en el fondo? La gente todavía tenía esa tendencia a pensar en el hombre fuerte como solución para los problemas del país, que no había mucho problema. El país estaba caminando y había prosperidad, había trabajo, se trabajaba hasta los sábados. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, Y te entregaban el sueldo en un sobrecito. Sí, De bueno. allí que ya te entregaron el sobre. Eso era, no era un país bancarizado en esa época. Ajá. Bueno, el capítulo se llama La maleta y el fenómeno electoral del 68. Pues no sé si se acuerdan que en la maleta de Pérez Jiménez, él cuando se va para... Él se va para Santo Domingo, pero primero lo recogen y se le queda una maleta. Se le queda una maleta que la historia la cuenta... ¿Quién es el que la cuenta? Bueno, la maleta tiene la ropa, era un sopotosciento maleta, pero la maleta de La Plata se le queda con $100,000.
se le quedan 100.000 bolívares en efectivo, se le quedan unos bonos y se le quedan todas las pruebas que lo condenaban a corrupción. Pues uno dice, bueno, ¿cómo olvidó ese señor esa maleta? No sé, yo creo que fue la maleta, la esposa llama al día siguiente de Santo Domingo a preguntar por la maleta, pues entonces el encargado. El apuro. Ahora, José Luis, yo quiero que tú me cuentes cómo tú construiste esa narrativa del progreso de la mujer que termina en la píldora, según vi en el capítulo 1, pero te pido que te quedes con nosotros, estás en cabina, porque nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, con este libro tan interesante, tan ameno de leer de José Luis Briceño, que se llama Clásicos de 3 décadas venezolanas, los 70, los 60, los 70 y los 80. Y Víctor, te había dejado ahí una pregunta. Víctor, ¿puedes comentar? Bueno, mira, el capítulo 1 comienza con una frase que nos hace caer en cuenta que las mujeres están igualadas a los hombres desde hace 73 años. El comienzo, aparte de la de Machurucuto, ¿no? Entonces cuéntanos un poco ese capítulo tan interesante y movido que fue esa década. Bueno, mira, aquí la idea fue hacer un trabajo en paralelo entre, ¿sabes? Que mi papá, él hizo muchas radionovelas y él hablaba de la CMQ. Ajá. La CMQ es la, vamos a decir, la primera potencia en radio y ellos se hicieron muy famosos con las radionovelas, pues. Sí, los cubanos. Los cubanos, el derecho claro, de nacer claro. El derecho de nacer es de Felipe Cañé. Y entonces yo cuento allí en paralelo, y cuando yo hablo de otra invasión, es la invasión de esos libretos, de las novelas cubanas que llegaron acá en el 55, empezaron a llegar. El que trajo, el que yo comento allí, que llegó con un horcón, con un baúl lleno de novelas, Arquímedes Rivero. No sé si le suena el nombre. Claro, entonces, este señor llegó con sus novelas allí y se le presenta a Serrano, que era el dueño de Radio Rumbo. Cierto. Y entonces le dice, mire, Radio Rumbo estaba en el último lugar de sintonía, pues no manejaban esa cosa de la radio. Y él llega y le dice, mire, yo vengo acá y le voy a poner su emisora en el primer lugar. Y Serrano le dice, mire, Juancito, si usted me la pone en segundo lugar, yo le bajo el cielo.
Y ahí empezaron a montar las radionovelas. Pero volviendo al tema político. Y la historia de una canción, a mí esa época de la radio me pareció maravillosa. Genial, la disfruté genial, de verdad. como nunca. Era otra cosa. De hecho, yo sigo siendo alguien dependiente de la radio. En mi casa, por donde yo ando, hay una radio siempre. Así es. Entonces, bueno, mi papá, que era un hombre de teatro, no le gustaba mucho eso de las radionovelas. Pues de hecho, él como que en su currículum, él habla muy poco de eso y de entre los archivos que me dejó, las cosas que yo tengo de él que me han servido para este libro también, hay muy poco sobre las radionovelas, pues. Entonces, esa fue una época en que la gente, en los 60, la gente escuchaba mucho a Radio Habana, Cuba. Radio Habana, Cuba era muy, muy escuchado. Ellos invirtieron mucho dinero en esta cosa de la propaganda, pues. Entonces, eso fue, como dice Américo Martín, pues dividió al país en dos, pues. Eso fue una fiebre. Yo lo relaciono con el virus aquel de Ensayo sobre la ceguera. No sé si ustedes leyeron ese libro, claro, de Saramago, sí, claro. que la gente se queda ciega. Bueno, eso pasó un poco acá. Y entonces yo cuento esa historia que ya la había contado Héctor Pérez Marcano dentro de un contexto más actualizado. Pues entonces llega un momento en que yo corto la historia de la invasión de Machurucuto, cómo la preparan en Cuba y tal, qué sé yo, y me meto con la historia de las novelas, pues de Félix B. Cañé, del Derecho de Nacer. Es un paseo bastante agradable y al final vuelvo a retomar el caso de la invasión de Machurucuto y caigo un poco en el chavismo incluso, porque los cubanos en el Derecho de Nacer el Albertico Limonta le hace una transfusión al abuelo y lo salva después que quería que la hija abortara. O sea, todo ese cuento va allí muy resumido, va rápido y es muy sabroso, pues. Y al final a Castro a Chávez le pasaba algo con aquel referéndum, está en apuro. Y entonces viene Fidel a hacerle una transfusión de sangre y le mete el ejército de botas blancas que trajo para acá, que eran médicos y todo lo demás, y inventa esto del barrio adentro. Y entonces al final yo digo, bueno, Fidel, go home. Exacto. Porque llegamos hasta la invasión de los cubanos fue tal. Pero y es tal todavía la penetración. Sí. Entonces, el asunto es esa penetración no tuvo reversa. Sí, no, todavía se quedaron no. Adentro completamente. Todavía no hemos, el sol de hoy. No hemos visto eso. Pero allí también recuerdo la historia de uno de esos cubanos que vino en la invasión de Machurucuto, y en el 2006, Izarra, que era ministro de yo no sé qué cosa, le pone un busto a uno de los cubanos que murieron allí, pues, y ahí se cuenta, él cuenta, dice que eso fue un ángel que él vio cuando lo entrevistó, porque a Izarra le tocó entrevistar al cubano, y al día siguiente, cuando vuelve a hablar con el cubano está muerto, le dijeron que había tratado de escapar, y entonces él en homenaje, en el 2006, puso un busto en la playa de allá, un homenaje a Diógenes Mototo, creo que se llamaba el cubano, y ahí va terminando, se actualiza, pues, un tema que el gobierno de Chávez lo retoma, pues, y los vuelve como unos héroes. Bueno, y esto que tú hablas el de la CIA era un agente cuádruple, ¿es ese? Sí. Ahí supuestamente, según Pérez Marcano, había un espía ahí adentro que no sabía ni los cubanos que era espía, ni los del MIR sabía que estaba espiando. Y bueno, ese es parte de la, vamos a decir, de la dinámica de la narración para hacerla mucho más interesante. Más interesante. Claro. Ahora, claro, llegamos a 1983, la tercera parte, aquellos años 80, y tú creo que eres muy atinado en narrar digamos, los hitos de esa decadencia. Yo por supuesto, nací en 1962. No sé qué edad tienes tú, José Luis. 64, 65. Un tipo joven. Yo, bueno, tengo 56 y próximamente cumpliré 57, y los 80 yo lo describo como el año en que a los que veníamos a construir nuestro proyecto de vida nos dieron un portazo en la cara y nos rompieron la nariz. Uh-huh. Pero tú, digamos,
elaboras unos hitos, ¿no? El tema el policía y la niña, la deuda, la jaula de King Kong, y desde el principio de que empecé a estudiar tu libro, quería saber tu opinión sobre cómo el venezolano se vuelve contra el sistema y empieza un proceso de hipercrítica que tumbó al sistema y que se entregó finalmente en la desventura de la nostalgia militar de Chávez, que nos tiene en esta desventura 20 años. ¿Cómo tú, digamos, cuál es tu saldo de los 80? Bueno, el saldo de los 80 está reflejado allí y tú lo dices muy bien, pues yo ese libro escribí un capítulo, el primero y el último, y fui cerrando el acordeón porque es un libro corto y lo que se buscaba era una cosa amena. La década de los 80 es la década perdida, pues. Y entonces, yo creo que hay mucho, ahí hay de todo y es difícil precisar, pues. O sea, obviamente tú ves los casos de corrupción, por ejemplo, Lucinchi, que uno oye a Straca dice, oye, que analizar el gobierno de Lucinchi es complicado porque el hombre fue el que hizo más hospitales en Venezuela y fue el que hizo más vivienda en todo ese ciclo, pero el hombre se metió con una revolución agrícola, de productividad agrícola, que tú te quedas sin aliento, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que el hombre se metió en los líos con la esposa. Todos esos escándalos terminaron perjudicándolo, pues. Entonces, hay errores tanto, sobre todo, se crea una opinión, un consenso. Eso que tú estabas hablando es lo que se llama un consenso, y eso está más desarrollado en el último capítulo, que se llama Hacia el siglo XXI, por esta calle hacia el siglo XXI. Hay un consenso general. No solamente son las omisiones, el hecho de no haber escuchado a los economistas. Yo sé que tú eres economista. No, yo eres politólogo. Yo soy politólogo. Sí. Yo juraba lo que que pasa es que, bueno, todos nos convertimos en economistas tarde o temprano. Sí, bueno, porque ha habido en estos últimos años un gran impulso a la educación por la cosa de la economía, pero eran gobiernos que desatendían completamente, y ahí se ven los errores de económicos, pues. Entonces ahí no se manejó, no se controló el gasto público. Ahí hay un capítulo que se llama, que tiene que ver con los 70, pues cuando está Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, que es la época del tabarato, y el capítulo se llama Velocidad máxima 45 millas por hora, creo que se llama el capítulo. Bueno, resumiéndote un poco, hay de todo y a mí me cuesta decirte, pues, pero yo creo que desde los medios de comunicación tuvieron mucho que ver con esto de la corrupción. Y llegó un momento en que la gente decía, si resolvemos el problema de la corrupción, estamos a salvo. Y se falló en esto de resolver la corrupción. Una leyenda urbana montada. Sí. Por la izquierda, el libro negro de la corrupción en Venezuela, el proyecto, el equipos políticos montados precisamente desde la universidad, o sea, los primeros fake news venezolanos, por exagerados, tuvieron que ver con la trama de la corrupción. Ahora entonces uno después se consigue con que Lucinchi murió en la indigencia, para enterrar a Luis Herrera hubo que hacer una colecta, el gran Adalid, un ministro de Luis Herrera, no voy a nombrar porque él merece respeto por su reputación, que supuestamente se robó todo el país y se llevaba cheque por aquí y por allá, es un señor que vive una situación muy modesta. O sea, cuando uno ve los saldos de vida de todos aquellos que supuestamente saquearon al país, uno dice, oye, pero estos señores, ¿qué hicieron? Y sucede que en contraste, los que habían hecho el fake news de la corrupción, de la democracia del pacto de punto fijo, sucede que llegaron y han convertido al país en una compañía anónima para el saqueo y la destrucción total. Eso sí saben de corrupción. Sí, los que pontificaban sobre la corrupción de los otros tienen una torre de Parque Central como viga en su propio ojo. Sí, así es. Pues entonces, volviendo ahí al tema de Lucinchi, eso es lo que se ve, pues. Y yo creo que los medios, la prensa sensacionalista que busca robar títulos, tiene mucho que ver con eso. Eso fue en la época del amarillismo más duro que tuvo en Venezuela. Vamos a ir al corte.
de esta hora. El quicio, eso yo creo que hay que decirlo, perdimos el quicio por hipercrítica. Bueno, pero vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad con nuestro invitado de hoy, José Luis Briceño, y este interesante libro que de verdad se los recomendamos ampliamente, querida audiencia. Clásicos de 3 décadas venezolanas, los 60, los 70 y los 80, un encuentro con personajes y hechos fundamentales de nuestra historia y cultura reciente que han sido olvidados, ignorados, censurados o tergiversados. Así que, José Luis, tenemos ahora ya nuestra parte final del programa de Aquí se habla libertad. Por cierto, uno de nuestros oyentes que se conecta por rcr.tv dice que era la Cruzada Cívica, el partido de Cruzada Pérez Cívica Jiménez. Nacionalista. Y bueno, por aquí están diciendo que estarán pendientes y que van a comprar el libro por Amazon para leer, porque les ha encantado lo que nos estás contando. Y bueno, aquí tú tienes en un capítulo que se llama La radiografía de un sacudón, lo que significó eso para nuestro país, sobre todo el tema de la psicología del saqueador, el tema del caos, el ejército en la calle. Esos fueron momentos muy duros que, bueno, nuestros jóvenes no conocen, pero que sí hay que recordar lo que fue eso, ¿no? Bueno, mira, el tema, yo voy a tratar de ser muy breve aquí. Ese es un capítulo largo, de hecho está dividido en 2 partes, lo del Caracazo. ¿Qué buscaba yo? ¿Qué busqué? ¿Dónde me orienté? ¿Cómo me agarré yo para hacer eso que se ha hablado tanto y se ha tergiversado tanto? Sobre todo que ha estado mucho en manos de la cosa populista. Yo me ubiqué, a mí se me ocurrió irme para el año 2011 en Inglaterra, donde hubo una especie de Caracazo. Estaba de primer ministro David Cameron. Y entonces lo que hice fue agarrar